Yo entiendo que durante este año no ha servido para tomar el impulso que quizás todos esperábamos. Yo no hace mucho decía que la calificación sería necesita mejorar. Hay muchas cuestiones en las que habría que mejorar. Y lo peor que se podía decir de este gobierno es que sigue exactamente igual de como viene estando en los últimos 44, como venía estando en los últimos 44. Teníamos esperanza, teníamos expectativa en que la llegada de esa promesa de otra forma de hacer las cosas, de otra forma del gobierno, realmente supusiera un cambio de rumbo, al menos una modificación de aquellas acciones, de aquellos gestos que se venían desempeñando por el equipo de gobierno tradicional que ha venido liderando el Partido Socialista con la llegada de Andalucía por sí, pero tenemos que decir después de un año que los modos se mantienen y que se han conservado exactamente el mismo estilo de hacer las cosas que se han venido desarrollando en estos últimos años. Y creo que no es una buena noticia, insisto, para nosotros que el Partido Socialista no hubiese obtenido mayoría absoluta, pues habría una puerta pues, a cierta renovación en los modos y en las maneras de gobernar. Decidieron finalmente que su apoyo fuera el Partido Andalucista, Andalucía por sí, nos prometieron y se comprometieron realmente a llevar a cabo pues esa otra forma de hacer las cosas y a remover pues algunos mecanismos internos y externos de la acción del gobierno, pero un año después nosotros no lo hemos visto, nosotros no lo hemos visto. Creo que los ciudadanos pues tampoco han sido palpable o no han tenido la oportunidad de palpar pues esa nueva realidad. Las cosas se vienen haciendo casi de la misma manera en la forma y también en el fondo. Pues el no cambio se demuestra en que se vienen haciendo las mismas cosas que se venían haciendo hasta ahora. Mira, hay un principio que la gestión política municipal no debería nunca de fallar, que es que cualquier decisión que se adopte tiene que beneficiar al vecino, tiene que ir en beneficio de nuestros ciudadanos, ¿no? Todo lo que no cumpla ese criterio está mirando hacia otro lado. Esa fue un poco la promesa que se nos hizo hace un año. A partir de ahora vamos a mirar al ciudadano, vamos a tomar decisiones que miren al ciudadano. La realidad que nosotros vemos que las decisiones se siguen tomando para que el gobierno siga gobernando. Que el gobierno cumpla con su cometido y lo venda como un mérito, entiendo que eso excede en mucho de la política razonable, pues porque el político viene obligado a cumplir con su obligación, valga la redundancia, y nuestra obligación es disponer de todo lo necesario para que los recursos de los que disponemos redunden en beneficio del ciudadano. Eso es más que evidente. Cuando esa realidad no se da y se transforma y se vende como logro aquello que por exigencia ordinaria viene exigido, valga la redundancia, pues entiendo que estamos pasando de la frontera de la información a la frontera de la propaganda. Mira, hay un ejemplo que te pongo. En todo este año yo particularmente me he ocupado de examinar detenidamente la información municipal a través de los distintos canales de las redes sociales. Pues te puedo decir que creo que hay solamente una información que cumple con el nombre de información y es aquella de la inauguración del Instituto Nuevo. Información escueta, concisa, sin adjetivos, sin calificativos. Se ha inaugurado recientemente el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, punto. ¿Qué pasa? Que no era un logro del gobierno, era un logro que, como bien sabéis, pues bueno, pues viene al menos de la mano de la Junta de Andalucía. No digo que no haya intervenido el gobierno municipal. Entonces, ese tipo de comentario, ese tipo de información que se traslada a la ciudadanía, bien pudiera ser la norma en el resto. Pero comprobamos día a día que no es así, que constantemente pues bueno, pues se hacen alabanzas y loas a la acción del gobierno, insisto, por unas acciones que les corresponden por ley y por compromiso ciudadano y político. No podemos decir que es una cosa extraordinaria lo que es absolutamente ordinario. Dos cuestiones. Por un lado, en cuanto a inversiones, proyectos y demás, lo que hemos visto que se ha puesto en marcha durante este último año, pues responden a proyectos que se vienen anunciando algunos desde hace 6 y 7 años. La Casa de la Juventud con su aparcamiento, el inicio de las obras del aparcamiento de la calle Nicolás Alperi, venimos oyéndolo incluso antes del mandato anterior. O sea que se están ahora poniendo en marcha una serie de acciones, una serie de proyectos que ya se vendieron, valga otra vez la redundancia, se vendieron con ocasión de anteriores
procesos electorales. Con lo cual entiendo que no ha habido nada nuevo, nada novedoso, nada creativo durante este último año de mandato. Todo eso ha redundado, pues, evidentemente, en un esfuerzo económico, ¿no? Esa remanente de la que nos hablaba, ese beneficio extraordinario que recientemente se aprobaba por parte del equipo de gobierno, no es más que lo que no se ha sido capaz de gastar en los ejercicios precedentes. No son el fruto de una eficaz gestión económica, como decían los medios informativos o los medios de comunicación del propio ayuntamiento, sino que realmente es un dinero que antes no te has gastado y que estás obligado a gastártelo en algún momento, y ahora pues se pone al servicio de los ciudadanos. Hay un instrumento que no nos podemos olvidar, que es el presupuesto. El presupuesto es la norma que nos obliga a todos, y el presupuesto hay un equilibrio perfecto entre ingresos y gastos. Estamos obligados a ingresar lo que hemos previsto que vamos a ingresar, y estamos obligados a gastar aquello que hemos previsto que vamos a gastar. Todo eso, en una situación de equilibrio, es lo que compone o constituye la acción del gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años atrás? Que no se han ido cumpliendo aquellas partidas que se han prometido. ¿Qué es lo que pasa este año? Bueno, porque hemos abordado en un presupuesto determinadas materias, determinadas acciones que ahora nos suponen un déficit presupuestario, que hay que acudir, pues, a financiación externa. De tal manera que vamos a tener un presupuesto que, contando con un remanente de tesorería de ejercicios anteriores, nos obliga a un endeudamiento. Pero además hay una cuestión: cuando hacemos un presupuesto tendría que tener carácter de norma, salvo circunstancias muy extraordinarias. Sin embargo, hay figuras que la ley permite para que tú puedas ir adaptando ese presupuesto a lo largo del año, pues, a las necesidades que van surgiendo. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que esas necesidades se han convertido en ordinarias y no en extraordinarias, de tal manera que vemos cómo con frecuencia se acude a un instrumento que se llama crédito extraordinario, por el cual el gobierno dispone de cantidades de dinero que exceden o que no estaban previstas en el propio presupuesto, vulnerando con ello, pues, la propia norma que ellos mismos se han otorgado. Bueno, aquel momento respondió, hay que ser honestos, respondió a las situaciones de aquello. Es verdad que hubo un contacto entre las 4 formaciones que no somos la del PSOE, las 4 habíamos obtenido representación municipal. Es verdad que las 4 habíamos venido manteniendo durante todos estos años atrás una voluntad clara de dar otro gobierno, de dotar a esta ciudad de un gobierno distinto al que tradicionalmente nos viene gobernando, pero finalmente, pues, no se pudo obtener, pues, bueno, por incompatibilidades, entiendo, más formales que de fondo. Todos estábamos bastante de acuerdo en que éramos capaces de llevar a cabo un proyecto para Alcalá distinto, y entendíamos evidentemente que mejor, al que presentaba el Partido Socialista, pero cada uno teníamos que dar también respuestas frente a nuestras propias organizaciones, y ahí, en este caso, pues bueno, pues hubo algún grupo, que en este caso fue el grupo andalucista, pues que claramente se desmarcó de esa posibilidad, aunque eran capaces de reconocer que en lo personal sí que podíamos llevar adelante este proyecto, porque bueno, hubo movimientos internos que nos permitían haber podido presentarnos con una alternativa al gobierno, pero ellos entendían que no podían vender ante sus votantes, o no podían vender en su propia organización, pues, alianzas con determinados grupos políticos que excedían en mucho, que se distaban mucho de su planteamiento. Y finalmente, pues bueno, también aspiramos a que al menos no se le prestara ese apoyo, y de tal manera que el Partido Socialista, pues legítimamente ganador evidentemente de aquellas elecciones, formara su gobierno y tuviese que estar, pues, en la necesidad de conciliar y de acordar con el resto de grupos durante el mandato, pues bueno, las cuestiones más importantes de gestión, pero finalmente el Grupo Andalucía por sí, pues también entendió que eso no era bueno para la ciudad, o que no era bueno para sus intereses, y finalmente, pues bueno, otorgó la confianza al Partido Socialista, y entre los 13 pues formaron el gobierno que hoy en día tenemos. 13 concejales, que lo digo muchas veces porque es un dato absolutamente objetivo. 13 concejales que representan a menos votantes que los 12 concejales que estamos en la oposición. Nuestra labor tiene que ser fiscalizadora. Intentamos poner todo el empeño en controlar la acción del gobierno, pero siempre, y eso lo tenemos claro desde el minuto 1, siempre con argumentación. O sea, nuestro criterio principal en nuestra acción como labor de oposición es que esté todo aquello que planteemos debidamente argumentado, que tenga el peso suficiente para defenderlo, no solo en un pleno de la corporación, sino ante cualquier estamento. Y después el siguiente paso, que ahí sí que teníamos también los 6, estábamos muy de acuerdo, queríamos ser una
mostrar una actitud propositiva. Nosotros somos la alternativa natural, por la formación a la que representamos, somos la alternativa natural a un gobierno en nuestra ciudad. Los números son los que nos avalan también. Somos el segundo grupo más respaldado por nuestros vecinos. En estas últimas elecciones y en las que se han venido celebrando hay un caldo de cultivo importante favorable al PP, con lo cual, en teoría, pues insisto, deberíamos ser ese relevo natural. Nosotros necesitamos mostrar a la ciudadanía que el relevo natural es capaz de gestionar. Es muy difícil mostrar lo que tú eres capaz de hacer sin que tengas posibilidad de hacerlo. Por eso es el gobierno siempre el que muestra sus habilidades, y a la oposición nos cuesta muchísimo más convencer de lo que somos capaces de hacer. ¿Qué es lo que hemos acordado durante este año, desde que inició este mandato? Bueno, vamos a proponer acciones que entendemos nosotros favorecen a la ciudad y favorecen a nuestros vecinos, y en esa labor pues venimos desempeñando durante este año. Creo que han sido 17 las propuestas que hemos llevado a pleno, 17 propuestas que han sido aprobadas, 15 de ellas por unanimidad. De esas 15, al menos 5 o 6 pues se han puesto realmente en marcha, y otras tantas pues bueno, pues están en fase de estudio o de consideración, y entendemos que es perfectamente compatible la labor de fiscalización, de denuncia, con esa labor de proposición. Nosotros también tenemos claro desde el primer minuto que queremos debatir los asuntos, pero no entrar en disputa de los asuntos. Entendemos que son cuestiones perfectamente diferenciadas y nuestro estilo va por ahí. Habrá quien le guste más y habrá quien le guste menos, pero necesitábamos durante al menos este primer año mostrarnos como un equipo capaz y un equipo solvente. Hay una prueba que es evidente: somos el único grupo municipal que permanecemos intactos tal como empezamos. El pleno donde se pone de manifiesto el debate, pero hay otro ámbito, otro foro, que es las comisiones informativas, donde ahí sí que realmente hay un poquito más de enjundia. Yo entiendo y comparto contigo, lo hemos comentado con algunos compañeros, y yo mismo lo he trasladado en distintas ocasiones a la Junta de Portavoces, que el debate político es bueno, pero además es necesario. Pero insisto, debatir las opciones políticas y debatir las acciones políticas. El problema es cuando traspasamos la frontera del debate y lo convertimos en disputa.